Primera de Juan 5, del 7 al 9. Si Primera de Juan 5. Sí. Vamos a ver. Si usted lo tiene ahí, si quiere lo empiece a leer. Sí, el tema es sobre el espíritu. Bueno, dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. Aquí voy a leer exactamente lo que él mandó. El Padre, el Verbo y el Espíritu apartado. Y estos 3 son uno. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Yahweh, porque este es el testimonio con que Yahweh ha testificado acerca de su Hijo. Es una versión Reina Valera 1960. ¿Y cuál es la pregunta? ¿O es simplemente que hable al respecto? Si lo puede explicar, él quiere como que usted explique cuál es su posición sobre la Trinidad. O él lo está entendiendo por ese lado. Pero sí, normalmente ese es el verso que usan para hablar de la Trinidad o para respaldar esa doctrina. Pero sin embargo, si uno lee el verso, sin sacarlo de contexto, se da cuenta que lo que han inventado en el catolicismo como Trinidad no es así, al menos no lo que nos dice la Escritura. La Escritura nos dice que Yahweh es uno. Decir que 3 es igual que 1 es una mentira, es obviamente matemáticamente incorrecto. Ahora, que una familia sea una unidad es otra cosa. Por ejemplo, está escrito que cuando el hombre se casa con la mujer son una carne, pero como sabemos un matrimonio son 2 personas. Entonces son 2 personas que son complemento el uno del otro. Por ende, son ante el Padre una carne. En ese aspecto hay que entender lo que erróneamente se ha puesto como Trinidad. Y digo erróneamente porque lamentablemente esa palabra Trinidad y en realidad esa doctrina en sí viene de Babel, viene de la adoración de Nimrod, Semiramis y Tamuz, quienes eran adorados en Babel cuando Nimrod hizo la torre de Babel. Y cuando se dividieron las lenguas, cuando Yahweh dividió las lenguas por el hecho de que iban a lograr su cometido, entonces Yahweh les dividió las lenguas, se fueron en diferentes naciones, y todos ellos que adoraban a Nimrod, a Semiramis y a Tamuz, los continuaron adorando ahora con otros nombres, como en Egipto, Osiris, Isis y Horus, y otro montón de nombres que se les dieron. Entonces, es de ahí que viene la Trinidad, de la adoración a Semiramis, Nimrod y Tamuz. En el catolicismo, como adoptaron eso, ellos metieron varias cosas falsas a la religión para que otra gente llegara y creyera y se hiciera parte de la religión. Entonces inventaron, o más bien adoptaron doctrinas paganas, y entre esas la de la Trinidad. Según la historia, Nimrod se casó con la mamá. O sea, Nimrod salió de Semiramis, y después Semiramis quedó embarazada de Nimrod y dio a luz a Tamuz, y ella dijo que Tamuz era la reencarnación de Nimrod. Entonces ella era llamada la madre de Dios, así como llaman hoy en día a María. Tamuz la reencarnación o la encarnación de Dios en la tierra, y Nimrod era adorado como Dios. Ellos 3 son los 3 que adoran en el mundo entero, y de los cuales vienen estas falsas doctrinas como la doctrina de la Trinidad. De hecho, aquí voy a poner una imagen, no sé si, creo que la persona que hizo esa pregunta no está en el YouTube Live. Lástima, voy a poner una imagen para los que están viendo por YouTube que explica un poco lo de esta Trinidad, la religión del mundo, ¿verdad? La Trinidad de Satanás es Nimrod, que quiere decir el rebelde, y representa, lo adoran como Dios. Semiramis la adoran como madre de Dios, la llaman reina del cielo, mismo título que le dan a María en el catolicismo. Tamuz es el falso Mesías, lo adoran como el sol,
en el catolicismo no adoran a Yahushua, adoran al sol a través del nombre Jesús, que en realidad es otro nombre de Tamuz. Y de hecho, otra imagen que voy a poner aquí, para los que estén en el YouTube Live, en la que pongo una lista de nombres, porque en realidad son muchos los nombres que llegaron a utilizar, puesto que obviamente si se dividió la lengua en 70 lenguas, eso hizo que de repente Nimrod fuera conocido con 70 diferentes nombres. Hoy en día hay muchas religiones y adoran a diferentes nombres, invocan diferentes Elohim según el nombre, sin entender que todos esos nombres, la mayoría al menos, originaron en Babel con Nimrod. Y aquí pueden ver la imagen. Para los que no están viendo la imagen, voy a decir los nombres. No me gusta mucho decir los nombres, pero es para que entiendan que todos estos son los mismos. Nimrod, Semiramis y Tamuz se convirtieron en Baal, Ashtoret, Dionisio, Belus, Astarte, Baco, Moloch, Ishtar, Atis. O básicamente, tal vez para que se entienda mejor, Nimrod llegó a ser conocido como Baal, como Belus, como Moloch, como Júpiter, como Zeus, como él, entre los que se rebelaron en contra de Yahweh Elohim, como Ninus, adorado en Nínive, como Ra, adorado en Egipto, o Osiris también, en Egipto igualmente, como Odín, como Vishnu y como Dios. Semiramis empezó a ser adorada como Ashtoret por unos, como Astarte por otros, como Ishtar por otros, como Rea por otros, Venus por los romanos, Afrodita, Diana, Cíbiles, Isis por los egipcios, Hathor, Debaki, y María hoy en día por los católicos. Tamuz llegó a ser llamado Dionisio, Baco, Atis, Hermes, Cupido, Eros, Mercurio, Nebo, Horus, Marduk, Krishna y hoy en día Jesús. Todos esos originaron con el mismo falso Mesías. Entonces de ahí es que viene en realidad lo de la Trinidad. Ahora que eso ya está explicado, voy a leer el verso desde el 6, primera de Juan 5, díganme. Aquí tengo esas imágenes por si perfecto. quieren se las envío ahí. Ok, sí, los que estén en WhatsApp, que tal vez no tengan el link para YouTube Live, si quieren ver las imágenes que acabo de mencionar, se las pueden pedir a Pim y Pim se las hace llegar por el WhatsApp. Primera de Juan 5, dice el verso 6. Este es Yahushua el Mesías, que vino mediante agua y sangre, o sea que nació en carne, porque cuando estamos en el vientre de la madre estamos en agua, y no solo eso, bueno, obviamente también tuvo sangre en sus venas como cualquier otro ser humano, sino que también cuando estuvo en el madero y murió y abrieron su costado, salió agua y sangre, eso para dar testimonio de que había muerto. Entonces, como el agua y sangre salieron de Yahushua para dar testimonio, el agua y la sangre son testigos en toda realidad, pero en esta realidad en particular donde hay agua y sangre. En la realidad del Padre son otros los testigos. Dice, esto es Yahushua el Mesías, quien vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio. El Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Recuerden que el Espíritu de profecía es el testimonio de Yahushua el Mesías. Entonces, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. 3 son los que dan testimonio, ese es el punto. Está hablando de testimonio. 3 son los que dan testimonio. El punto es que los 3 concuerdan en el mismo testimonio. Por eso los 3 son uno en lo que respecta el testimonio. Igual que, repito, 2 en un matrimonio son uno. Y cuando esos 2 tienen un hijo, ahí se manifestó el que los 2 se hicieron uno. Pero esa manifestación se le llama un hijo. Y el hijo es lo que hace de un matrimonio una familia.
y una familia es una unidad, pero empieza a partir de 3 miembros. Entonces Yahweh emanó de él su espíritu como si fuera la parte femenina, por eso Ruach, espíritu en hebreo es femenino, y después a través del espíritu trajo la palabra, así como la mente tiene un pensamiento y a través del pensamiento viene la palabra. De Yahweh salió el espíritu y a través del espíritu vino Yahushua el Mesías, el Hijo. Y están directamente conectados como una familia, que están conectados por la sangre, por los genes. En ese sentido son uno. Pero Yahushua dejó claro muchas veces, una en particular que dijo, Yahweh es mayor que yo. Yahweh es mayor que yo. Si ellos fueran uno, no habría ninguno mayor que otro. Si fueran uno, no habría ninguno mayor que otro. Quiero que eso quede claro. Pero también cuando le preguntaron a Yahushua cómo debían orar, él dijo, Padre nuestro. Eso quiere decir que hay que llamar al Padre, no al Hijo. Hay que llamar al Padre en nombre del Hijo, pero no es al Hijo al que llamamos. Entonces Yahweh es mayor que Yahushua. Cuando oramos debemos orar al Padre. Yahushua es el camino, no el destino. Si Yahushua fuese uno y punto, si fuese el mismo, entonces sería el destino. Espero eso esté quedando claro. Aquí el punto es el testimonio. Dice, 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, la Palabra y la Ruach HaKodesh. 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, la Palabra y la Ruach HaKodesh. Y estos 3 son uno. O sea, estos 3 concuerdan en el mismo testimonio. Y así como Yahushua también dijo, yo estoy en el Padre y el Padre en mí, en ese sentido somos uno. Así como ahorita nosotros en Yahushua somos uno con él, puesto que somos el cuerpo de Mashiach. Entonces en ese caso no sería una trinidad, sería una 144.000idad. Porque los 144.000 son el cuerpo del Mesías y son uno con él. Entonces hay que entender lo que significa ser uno en el espíritu. Pero hay que tener claro que Yahweh creó la realidad en la que vivimos para que existiera la individualidad, para poder haber separación entre persona y persona. Pero nosotros, al recibir el Espíritu, entendemos que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque somos uno espiritualmente hablando. Como espiritualmente hablando somos uno, debemos amar al prójimo como a uno mismo, porque todos estamos conectados. Pero cuando la gente se vuelve ciega al caer en la realidad de este mundo, una realidad tan baja y oscura, se deja llevar por la carne, por lo material, se vuelve ciega a lo espiritual. Y al suceder eso, llega a pensar que es un individuo en todo aspecto de la palabra. Entonces empieza a ver separado del resto y por ende solo piensa en él mismo. Se vuelve egoísta, egocéntrico, narcisista, porque se volvió tan ciego de lo espiritual al bajar tanto a lo material, a lo carnal y terrenal, que llegó a pensar que es separado del resto. Y Yahweh nos enseña que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos, porque hay una unión entre todos en lo que respecta al espíritu. En ese sentido, al nosotros estar en Yahushua somos uno con Yahweh. Pero para entender jerarquía hay que comprender que Yahweh está por encima de todo. De Yahweh emanó el Espíritu y del Espíritu la palabra. Fue a través de la palabra, al venir al mundo, que el Espíritu fue dado a los hombres. Por eso, desde el punto de vista de los hombres, es básicamente la palabra, el Espíritu y después Yahweh. La palabra es el camino para llegar al Padre. Y ese camino, al nosotros confesar a Yahushua como soberano, recibimos el Espíritu para poder conectarnos con el Padre. Entonces, desde arriba para abajo fue el Padre, el Espíritu y la palabra, Yahushua. Pero para nosotros llegar al Padre debemos aceptar la palabra para recibir el Espíritu y poder conectarnos con el Padre. También en Yahushua se dio la unión del Padre y el Espíritu, así como cualquier niño se unen los genes del papá y la mamá. El ADN del papá se une con el de la mamá y sale esta nueva criatura. El Espíritu se unió con Yahweh en el vientre de Miriam y salió Yahushua. Entonces Yahushua es un cuerpo perfecto, sin pecado, que tiene como alma
a Yahweh y como espíritu de vida la Ruach HaKodesh. Entonces Yahweh es uno en el sentido, con Yahushua, en el sentido de que tienen el mismo espíritu o la misma mente, pero Yahweh se mantiene por encima de la carne. Eso espero esté quedando claro. Termino de leer. 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu apartado, y estos 3 son uno. Y oigan esto, porque este es el problema con sacar de contexto versos. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Vean como aquí usan la palabra concuerdan, antes usan la palabra uno, pero Yahweh está diciendo lo mismo. En el cielo es el Padre, el Espíritu y la palabra. En la tierra es el Espíritu, el agua y la sangre. El Espíritu está en todo lado, es omnipresente, por eso el Espíritu es testigo en el cielo y en la tierra. Yahweh se mantiene en el cielo y Yahushua se sentó a la derecha del Padre una vez que resucitó. En la tierra es donde todavía se mantiene la sangre y el agua. El agua y la sangre fueron creaciones para esta realidad. Ahora pregunto yo, para los que creen en la Trinidad, si usted cree que el Padre, la Palabra y el Espíritu son uno, entonces tendría que creer que la sangre y el agua son uno. Pero eso no tiene sentido, porque Yahweh nos dice que no debemos beber sangre, pero sí podemos tomar agua, porque si no nos deshidratamos y nos morimos. Pero si fueran uno sería lo mismo. Espero eso esté quedando claro. En el sentido espiritual, Yahushua vino y derramó la sangre por nosotros, levantó la copa y dijo: esta es la sangre del nuevo pacto, esta es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por los muchos. Entonces, cuando nosotros tomamos la copa de vino, espiritualmente representa tomar la sangre del Mesías. Yahushua mismo dijo: yo soy el agua de vida, el que beba de mí nunca más tendrá sed. Entonces Yahushua es la sangre, Yahushua es el agua, que son uno en el sentido espiritual, y por eso bebemos esa sangre y esa agua. Pero en el sentido literal no vamos a ir a beber sangre. ¿Me explico? Esa misma explicación para explicar lo de ahora de la carne, lo de la carne de cerdo y todo eso. Una cosa es lo espiritual, otra es lo carnal. Lo carnal es para entender lo espiritual. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Yahweh, porque este es el testimonio con que Yahweh ha testificado acerca de su Hijo. Con el que Yahweh ha testificado acerca de su Hijo. ¿Quién fue el que testificó? El Espíritu. O sea, bueno, el que testificó fue Yahweh a través del Espíritu acerca de su Hijo. Si fueran uno, sería uno dando testimonio de sí mismo a través de uno mismo. No tiene lógica ninguna. Yahushua mismo dijo: si yo diese testimonio de mí mismo, mi testimonio sería vacío. Entonces Yahweh está diciendo que Él dio testimonio del Hijo. Si el Hijo y el Padre fueran exactamente el mismo, Él estaría dando testimonio de sí mismo y por ende sería vacío, según sus propias palabras. Espero eso haya quedado claro. Yo creo que con eso ya no hay duda, que la Trinidad como la enseñan en el catolicismo y en el cristianismo no existe, no es correcta. Repito, Yahushua dijo: si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio sería vacío. Aquí acabamos de leer que Yahweh da testimonio del Hijo a través del Espíritu. Pero si Yahweh es exactamente lo mismo que el Hijo, estaría dando testimonio de sí mismo, por ende su testimonio sería vacío. Espero eso esté claro. Uno es el Padre, otro es el Hijo. Por eso el Padre da testimonio del Hijo. Es claro que si uno estudia el ADN de un hijo, va a tener el mismo que el del Padre. Pero al final el Hijo es otra persona. Está en otro cuerpo. Y tal vez se parezca mucho al Padre, pero es otra persona. Dígame.